Hola, en este momento vamos a ver lo necesario para el uso correcto de la bicicleta en la vía pública. Es importante tener en cuenta ciertas habilidades como el observar. Es importante observar el entorno en el que nos desplazamos con la bici. Calcular. De igual manera es importante calcular el tráfico para que esto no nos afecte al momento de manejar la bici. Y reflexionar. Debemos saber en qué momento decidir. En qué momento decidir acelerar, en qué momento decidir frenar, seguir con la misma ruta, en qué momento hacer una señal para poder voltear, si tomaremos alguna curva o si vamos a desviar algún obstáculo. Pero algo mucho más importante es saber reaccionar rápidamente ante una situación de peligro o emergencia. En intersecciones hay que mirar hacia atrás, establecer contacto visual con el conductor o ciclista e indicarle con los brazos qué maniobras vamos a realizar. Un dato importante es saber qué tipo de bici tenemos. Existen variedades: urbanas, plegables, montañeras, para personas con discapacidad, BMX, etc. ¡Asu! ¿Tanto? Sí, es que un ciclista es un Superman o una Superwoman. Ahora que ya sabemos qué habilidades tenemos que tener en cuenta, es necesario alistarnos para ser un buen ciclista. Para esto te habrás preguntado si tu bici está en buen estado, qué ruta debo hacer, cuánto tiempo demoraré, cuáles son los implementos que debo utilizar. Tranquilos, aquí vamos a responder todo eso. Tenemos que tener una bici en buen estado para no sufrir desperfectos en el camino. Tenemos que revisar que todo esté bien. Por ejemplo, la presión de las llantas. Si la presión de las llantas está muy baja, tienen mayor resistencia a las pistas. Por ende, gastamos más energía. Además, es más fácil de que sufran de alguna mordedura de aro o algún pinchazo. Debemos tener unos frenos en buen estado para evitar accidentes. Es importante saber cuándo avanzar y de igual manera cuándo detenernos. La correcta altura del asiento es muy importante. Es un error común tener el asiento a una altura menor a la ideal. Si el asiento está muy bajo, genera sobreesfuerzo y fatiga porque la rodilla se eleva demasiado. La fuerza la genera el muslo y no la pierna, lo que genera presión en la rodilla. Si el asiento está muy alto, el sobreestiramiento va a generar lesiones en los tendones de la rodilla. ¿Y cómo sabemos si el asiento está muy bajo o muy alto? Bueno, si el asiento está muy bajo, la rodilla superará la cadera al momento de manejar. Y si el asiento está muy alto, lo veremos en el movimiento de caderas al momento de manejar. En conclusión, la altura ideal de nuestro asiento es cuando este está a la altura de nuestra cadera. Es importante también tener timbre, luces y elementos reflectivos en los laterales de la bici.